Salve María. Estamos aquí precisamente en Argentina y estábamos de hecho conversando cuál sería un buen tema para tratar en las charlas de formación. Hoy, martes santo, en concreto queríamos tratar de varios puntos, pero de varios puntos, claro, tal sería que tienen mucho que ver, obviamente, con la Semana Santa. ¿Por qué? Porque es la semana más importante del año para nosotros los católicos. Y dicha semana nosotros vamos a tratar extremos, después trataremos un poquito al respecto de la ceremonia del Jueves Santo, cómo pasa de un extremo impresionante o por extremos impresionantes, pero antes vamos a fijarnos en un punto que es el siguiente. Evidentemente, obviamente, nuestro Señor vino, sufrió para, dice las Sagradas Escrituras, para salvar a su pueblo de los pecados. Salvarnos del pecado. Todos evidentemente lo vimos en lecturas recientes o lo habremos visto inclusive en otros años, cómo nuestro Señor perdonaba, cómo nuestro Señor hacía milagros, cómo nuestro Señor en determinados momentos, sobre todo cuando habló con ciertas personas, le dijo, vete y no peques más. Lo dijo con el paralítico al lado de la piscina, le dijo, vete y no peques más, no sea que te vaya a pasar algo peor. Lo dice a la mujer adúltera. Le dice, mujer, ¿quiénes son los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Por tanto, vete y no peques más. Alguno pensaría, bueno, yo no soy como la mujer adúltera, yo no estoy paralítico, por tanto, ¿se aplica para mí propiamente la frase, vete y no peques más? Es precisamente lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque el pecado es precisamente, en fin, podríamos ver en manuales, de teología, podríamos tener hasta una definición clarísima, pero para efectos de la Semana Santa que vamos a vivir, vamos a llamar al pecado como que alguna parte de la flagelación, de la pasión, o una flagelación, o una coronación de espinas, o un clavo, alguna herida, alguna caída. El pecado es propiamente cuando preferimos las cosas de este mundo, las cosas que no son de Dios, por encima de la ley de Dios. ¿Y por qué doy la metáfora de más o menos como un flagelazo o como una coronación de espinas? Porque el dolor que alguno de ellos le causa a Dios, inclusive los pecados de cada uno de nosotros, le causan un dolor a Dios terrible, más o menos como el de la pasión. De hecho, nuestro Señor, para redimirnos, para rescatarnos del pecado, tuvo que sufrir una pasión proporcionada a la ofensa que contra Él se había cometido. ¿Cuál ofensa? Tenemos a Adán y Eva, que cometieron el pecado original. Ese pecado fue una ofensa contra el propio Dios. Solo un Dios podía venir a reparar. Y ese pecado, precisamente, desde el pecado de Adán y Eva hasta el último pecado que se comete en la historia, tiene características. Propiamente ahora tendríamos que aprender qué es un pecado y evitarlo lo máximo posible. Inclusive la más mínima falta venial, evitarla. ¿Por qué? Porque todas ellas ofenden a Dios. Pecado, simple. Pecamos cuando tenemos, y esto está en los manuales de teología, está en el catecismo, cuando tenemos pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia. Si la materia es grave, el pecado es mortal. Si la materia es leve, el pecado es venial. Los pecados, o mejor dicho, algunos pecados,
conservan, o mejor dicho, mantienen, la iglesia mantiene esa enseñanza respecto de la parvedad de materia. O sea, materia leve. Robarse un dulce es pecado leve. Alguno pensaría, bueno, entonces es el tamaño. No, porque robarse un diamante del mismo tamaño de un dulce es un pecado mortal. El diamante tiene mucho más valor, obviamente. Ahora, si hablamos de las condiciones para que haya un pecado, volvemos. Pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia. Pleno conocimiento. Yo sé que es pecado. Vamos a ver el caso de una persona, un ejemplo tan simple como de una persona que sabe que confesarse una vez al año es obligatorio. Está en los mandamientos de la iglesia, no en los mandamientos de la ley de Dios, que son el decálogo, los 10 mandamientos, sino los mandamientos de la iglesia, que son 5. Uno de esos, confesarse una vez al año. Si una persona sabe y no lo hace, comete un pecado, porque tiene pleno conocimiento. Si no lo hace, si no se confiesa una vez al año, porque estuvo enferma e inconsciente, no tiene pleno consentimiento. Si está consciente, está en sus cabales, está perfecto de salud y no lo hace porque no quiere, la persona, en este caso, comete un pecado. ¿Por qué? Porque tiene pleno conocimiento, pleno consentimiento y en este caso, una desobediencia directa a la ley de la iglesia es pecado grave. De esa forma tenemos un esquema interesante para analizar nuestra conciencia. Tenemos un esquema muy interesante para analizar. ¿Por qué? Porque muchas veces le puede pasar a cualquiera entrar en duda. Yo iba por la calle, de repente había, como pasa hoy en día, lamentablemente, y no significa que porque pase está bien, pero había algún rótulo indecente, alguna propaganda inmoral. Vi, no vi. ¿Tenía conocimiento? Sí. ¿Consentimiento? También. Vi, no vi. Ver no es lo mismo que mirar. Ver es detectar con los ojos que hay alguna cosa. Mirar es colocar ya los ojos y la atención en algo para ver. Y a partir de aquí podríamos hacer también muchísimas, o mejor dicho, muchísimos exámenes de conciencia al respecto de lo que hemos hecho. Y de esta forma, conociendo toda esta teoría, tener una muy buena confesión. ¿Por qué? Volvemos al caso legendario que cuentan muchísimas veces y que de hecho podría ser hasta pintoresco. Nunca supe realmente si fue real o no, pero el hecho de por sí habla demasiado. Es de una persona que se fue a confesar y que se fue a confesar porque había robado una cuerda. Bueno, el sacerdote vio aquello tan inverosímil o tan extraño que dijo, bueno, está bien, una cuerda, perfecto. Y solamente, no, padre, es que atado a la cuerda venía un buey. Ah, espere, atado a la cuerda venía un buey, perfecto. Entonces usted se robó un buey, sí. Ah, sí. Y es que, en fin, el buey traía detrás de sí una carroza. Las cosas siguen cambiando. Y la carroza estaba llena de melones, de sandías y de manzanas. Es muy diferente a robarse una cuerda a robarse una frutería entera. El ejemplo se da, es un poco pintoresco, podría ser hasta un poco, podría ser una simple metáfora, pero para demostrarnos cómo tenemos que examinar bien nuestra conciencia, y ese es un buen punto. Pleno conocimiento, pleno consentimiento, materia leve o grave. Por ejemplo, ahora que pasamos la cuaresma, ¿cuántos de nosotros dijimos, voy a salir a almorzar donde un amigo? Era viernes, comencé a comer y me olvidé. Bueno, ¿ya qué?
pleno conocimiento, pleno consentimiento y una violación directa de un mandamiento de la Iglesia. Y así podríamos tomar los mandamientos de la ley de Dios, la ley divina, revelada, el decálogo, como quieran llamarlo, por el cual también podríamos llegar a esta conclusión y hacer un buen examen de conciencia. Infelizmente, siempre se relaciona la cuaresma con la confesión. Y, sin embargo, podríamos también, en el buen sentido de la palabra, abusar de la confesión para todo el año. Y para esto no hace falta que sea cuaresma, basta simplemente que hagamos una confesión semanal y fijarnos en todos estos puntos, lucraremos muchísimo en nuestra vida espiritual. La confesión da fuerzas, la confesión ilumina, la confesión va dándole a la persona cada vez más iluminando el camino por el cual la persona tiene que ir, va dándole fuerzas para evitar nuevas ocasiones de pecado. ¿Por qué? Porque como decía San Agustín, ¿quién entiende el pecado? ¿Quién es capaz de entender el pecado? Sobre todo, ¿quién es capaz de entender al hombre que comete el pecado? Entonces, es un gran misterio y un misterio de la misericordia de Dios. Un misterio precisamente incluso de nuestra condición. El inspirador de los heraldos, el doctor Plinio Correa de Oliveira, decía una frase muy interesante. Decía, si estuviésemos todavía dentro del paraíso, habría manifestaciones de Dios que estarían incompletas. ¿Por qué? Porque en el paraíso solo habría justicia. ¿Cómo que solo habría justicia? Justicia es dar a cada cual lo que merece. Entonces en el paraíso nadie pecaría, nadie moriría, una persona anunciaría, bueno, mañana subo al cielo, se reúne con todos sus amigos y de alguna forma, llevado por ángeles o por lo que fuera, la persona iba para el cielo. El doctor Plinio Correa de Oliveira decía, en el cielo habría de todo menos héroes. Y la misericordia de Dios jamás se manifestaría. Sucede que vino el pecado de Adán, vino el pecado original, el hombre es expulsado del paraíso y estamos, iba a decir en esta maravilla de tierra, pero estamos en este valle de lágrimas. Y en este valle de lágrimas pasa por una lucha durísima, tremenda, contra su peor enemigo. Y el peor enemigo del hombre es él. El peor enemigo suyo es usted mismo. El peor enemigo mío soy yo mismo. Las malas tendencias que nos dejó el pecado original nos hacen recurrir a la confesión. ¿La confesión qué es? Una misericordia de Dios. Para que algún día por los méritos, tal vez nos ayude como para entrar en el próximo tema, por los méritos de la pasión de nuestro Señor, vayamos al cielo y nunca por méritos propios. ¿Quién con la gracia de Dios vence el pecado? ¿Quién con la gracia de Dios, por intercesión de María Santísima, va para el cielo después de un buen o bastante bueno o por mucho largo tiempo purgatorio? ¿Quién va recibe no una justicia, sino una misericordia? ¿Por qué? Porque si fuera por la justicia de Dios, primer pecado nuestro, venial, merecíamos la muerte, y primer pecado mortal merecíamos el infierno inmediatamente. Entonces Dios nos da esta oportunidad y dándonos muchas oportunidades, o mejor dicho, dándonos una oportunidad llamada vida, que es en la que estamos de pasada para ir para la eternidad, Dios nos muestra su misericordia. Nos da muchísimas oportunidades. ¿Para qué?
para que por los méritos de Él alcancemos su misericordia. Difícil entender, los méritos de Él. ¿Fui yo quien luché? ¿Fui yo quien no comí carne aquel viernes? ¿Fui yo que hice el esfuerzo de confesarme? ¿Fui yo quien no vi aquella propaganda inmoral? Entonces, si fui yo, ¿por qué Dios me va a premiar? ¿O por qué decimos por la pasión de nuestro Señor? Recurro a una metáfora de Monseñor Juan Cla, fundador de los Heraldos. Tendríamos que imaginar a un joven que vive tal vez al pie de los Alpes, en alguna región de Suiza, de Italia, de Austria, donde les encanta muchísimo todo lo que son escaladas, en fin, montañas, etc. Este joven de aquí tiene una característica, él es paralítico. No puede subir montañas. Un día aparece un doctor a la casa de él y le dice, ¿quieres subir la montaña como todos tus amigos? Y él dice, obviamente que sí, pero mal consigo hablar, ¿cómo voy a subir la montaña? El doctor abre su bolso, saca una jeringa, de repente inyecta. 10 minutos después, aquel joven paralítico se levanta y comienza a caminar lo más normal del mundo. ¿Qué es lo que hace? Reúne a sus amigos, les dice, ya no soy paralítico. El doctor le dice, hay un problema. Esta fórmula solo dura 24 horas. Si usted quiere subir la montaña mañana, yo tengo que pasar por su casa si usted quiere. El muchacho dijo, sí, perfecto. Entonces él va, sube la montaña, mira el paisaje espectacular, imaginemos un nevado o alguno de esos paisajes lindísimos. Baja la montaña, llega a la casa, pasan algunas horas, paralítico de vuelta. Pasa el doctor y al día siguiente, ¿quieres el remedio? Sí, inyecta de vuelta y él sube de vuelta a las montañas. Se fue haciendo una rutina. Hasta que en determinado momento, recuerden que estamos hablando de una metáfora, un día el joven subió tan rápido la montaña, bajó tan rápido la montaña, que le dio tiempo de ir a tomar un café y a comerse una merienda, algún sándwich con alguno de sus amigos. Dada la casualidad de que ahí cerca estaba el doctor. El doctor pasó, lo saludó y le dijo, oh, fulanito, ¿cómo estás? El otro lo ignoró completamente. El joven ignora a su doctor. Y sus amigos le preguntan, ¿quién es él? Y el joven se atreve a responder, un viejito ahí, no sé ni qué está haciendo acá. Al día siguiente no consigue ni moverse de la cama. ¿Por qué? Porque el doctor no pasó. Alguno pensaría, si bien que la metáfora claudica un poco, pero espere, el joven subió la montaña, él se esforzó, él se arriesgó, él clavó un pico en la nieve, enganchó una cuerda, comenzó a subir, hizo todo el esfuerzo, él fue el que llegó a la montaña. Pero sin el doctor es paralítico. Y es más o menos lo que pasa con nosotros. Con la gracia de Dios subimos la montaña de nuestra salvación. Si prescindimos de la gracia de Dios, no conseguimos ni siquiera mover una ceja. Con esa metáfora tan linda, con esa metáfora tan clara, entendemos un poquito lo que es el mérito, ya vimos un poco lo que es el pecado, y en este paréntesis llamado misericordia, vamos a tratar un poco de por qué la Semana Santa se celebra de esta forma y por qué la pasión, la resurrección son un símbolo o el máximo símbolo de la misericordia de Dios. ¿Cómo? La pasión comienza con el Domingo de Ramos.
o mejor dicho, la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos. En este domingo vemos las personas aclamando a nuestro Señor. Qué irónico sería que muchos, podríamos simplemente imaginar, que muchos de los que estaban tendiendo sus mantos, 5 días después estaban gritando, crucifícalo. Comenzamos con una gloria para nuestro Señor. Él entra en Jerusalén. Comenzamos con la gente agitando los ramos. Y agitando los ramos, Él es aclamado rey. O sea, el pueblo sabía que Él era descendiente de David. Y resultado que nuestro Señor va a entrar en Jerusalén, va a pasar un tiempo ahí hasta que comience su pasión, porque Él estaba celebrando la Pascua. Vamos a dejar el Domingo de Ramos un poquito de lado y vamos a concentrarnos en el Jueves Santo, que es el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo, en una cena, instituye 3 solemnidades. Y esas 3 solemnidades se celebran el Jueves Santo. Por eso el Jueves Santo los paramentos son blancos. Por eso el Jueves Santo se canta gloria. Por eso el Jueves Santo es una festividad total. ¿Por qué? Porque tenemos la institución de la Eucaristía, es el día en que nuestro Señor instituye la Eucaristía, la institución del sacerdocio y la institución del mandamiento del amor. Amados unos a otros como yo os he amado. Son 3 solemnidades en un día. Mismo cuando celebramos la resurrección, tenemos una sola solemnidad, pero el Jueves Santo tenemos 3 solemnidades. En Navidad tenemos una solemnidad. Pero el Jueves Santo es el único día del año que tiene 3 solemnidades en una sola misa. De estas 3, en ese orden, Eucaristía, sacerdocio, mandamiento del amor, estamos viendo cómo nuestro Señor agotó, por así decirlo, todos los recursos que tenía en el cielo para quedarse con nosotros. ¿Cómo? Como alimento. Nuestro Señor quería su permanencia en la tierra, por tanto quería sucesores de Él que celebraran la Eucaristía, el sacerdocio. Y nuestro Señor quería, por último, que no solo el sacerdocio y la Eucaristía, sino que, como dice San Pablo en una carta, sed esclavos unos de otros por amor. Quería que el buen trato y que la esclavitud, por así decirlo, mutua entre los cristianos, pasará para siempre. Por eso tal vez habrá sido que San Luis María Griñón de Montfort escribió el libro Tratado de la verdadera devoción a María Santísima, donde dice que tenemos que ser esclavos de Nuestra Señora. Pero, volviendo, la misa del Jueves Santo propiamente no es que termine con una bendición, sino que con un traslado, no es una procesión, es un traslado de nuestro Señor Jesucristo, del Santísimo Sacramento, al monumento, que es una capilla o algún lugar preparado para adorar a nuestro Señor durante esa noche antes de su pasión. Y ahí entramos propiamente en el Viernes Santo, o mejor dicho, recordando un punto del Jueves Santo, es que después de toda la solemnidad, terminada la misa, comienza el denudamiento de los altares. Cuando el sacerdote ya no está más de blanco, ahora está de morado, con color morado, y con paramentos morados, él va a oficialmente desnudar el altar. ¿Por qué? Porque se consuma la traición de Judas. Nuestro Señor es tomado prisionero. Entonces la Iglesia, desde hace mucho tiempo, para acompañar a nuestro Señor en su duelo, hace un monumento más o menos como si nuestro Señor estuviera prisionero. Y todos los que quieran pueden ir a acompañar a nuestro Señor.
Viernes Santo, desde la época de los apóstoles no hay misa. Y lo que se hace son los oficios de la pasión de nuestro Señor, que si bien es bastante largo, son pocas partes porque es solo la entrada del sacerdote. En total silencio, el sacerdote se prosterna. ¿Por qué? Porque es el máximo símbolo de la humillación de un ser, no es arrodillarse, sino prosternarse. El sacerdote se prosterna. Después de prosternarse, una oración, lecturas, Evangelio según San Juan, oración universal, adoración de la Santa Cruz, y ese día se reparte la comunión. Sábado, alguno pensaría, importante, la vigilia pascual, tal sería, sí, es importante, pero el sábado sobre todo tenemos una fiesta muy bonita y por eso es que los sábados se le dedica a Nuestra Señora. El sábado tenemos la fiesta, si lo quieren llamar así, o la conmemoración de Nuestra Señora de la Soledad. ¿Por qué? Porque después de que la fe de todos los apóstoles se fue apagando y quedó reducida a nada, Nuestra Señora era como que la única luz y la iglesia, la fe de Nuestra Señora, sostuvo la iglesia en el momento en que nuestro Señor murió. Ella estaba sustentándonos a todos nosotros. Ella sabía que la iglesia muchas veces iba a pasar por muchas crisis, que los seres humanos, las civilizaciones iban a pasar por crisis. Y ella tal vez en ese sábado compró para ella y para nosotros todos los méritos para soportar crisis, persecuciones, momentos en que se apagan la fe. Y ese sábado celebramos a Nuestra Señora de la Soledad. Hasta que a la noche comienza la vigilia pascual, que es la ceremonia más compleja de todo el año, comenzando con el cirio pascual, la bendición del fuego, las lecturas, el pregón pascual y el gloria solemne por el cual se declara que, o mejor dicho, simbólicamente se declara que nuestro Señor resucitó. Vuelven a sonar todas las campanas que desde el Viernes Santo del Jueves Santo dejaron de sonar, vuelven a sonar todas las campanas y al día siguiente, en un contraste increíble entre la soledad del sábado, el domingo nuestro Señor resucita. San Pablo decía, si nuestro Señor no resucitaba, vana sería nuestra fe. Todo lo que hemos visto de la pasión es la respuesta que Dios dio a un pecado, al pecado de Adán y Eva. Todos los otros pecados, por así decirlo, mis pecados actuales, podrían como que nacer de aquel pecado de Adán. Por eso se llama el pecado original, que da origen a todos los otros. La respuesta de Dios fue desproporcionada. Desproporcionada para una persona mediocre con mentalidad financiera. Pero la respuesta de Dios, por así decirlo, fue aplastante. El hombre hizo 1, Dios respondió con 1000. Porque el hecho de muchos judíos pensaban que el Mesías probablemente fuese un profeta. Nunca se imaginaron que sería el propio Dios encarnado. Después, aquella frase de nuestro Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alguno pensaría que sería en una imagen, en un símbolo. No, tenemos en la Eucaristía el propio Dios. Tenemos los sacerdotes que actúan in persona Christi, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Realmente, solo un Dios para imaginar una cosa así. ¿Y todo a raíz de qué? Del pecado. Dios quiso, a raíz del pecado de Adán, Dios quiso que hubiese héroes en la historia, que con la gracia de Dios vencieran sus malas tendencias, vencieran sus vicios y escalaran la montaña de la santidad. Existen los santos. Ahora, alguno pensaría, pero ¿cuál es la diferencia entre un santo y un héroe?
Monseñor Juan Cla decía, muy simple. El héroe fue héroe en una batalla, en una operación militar, en algún momento. El santo fue héroe toda su vida. Entonces, en este día, en este martes santo, pidamos a Nuestra Señora, pidamos a María Santísima, no solo ver nuestros pecados de frente, sino realmente, con la ayuda de Dios, así como el médico que pasaba inyectando, Dios siempre está intentando. Tiene varias como que inyecciones para nosotros. La confesión, la misa, la oración son las únicas cosas que nos dan fuerza para subir la montaña de la santidad. Y desde este punto de vista, apreciemos muchísimo más esta Semana Santa. ¿Por qué? Porque realmente no hay proporción entre el amor que nuestro Señor nos tuvo y nos tiene y el pecado que cometimos. Y que esto nos ayude de ahora en adelante a siempre evitar el pecado, verlo de frente, confesarnos, enmendarnos, pedir fuerzas a Nuestra Señora, pedir fuerzas a nuestro Señor, subir la montaña de la santidad, sabiendo que Dios siempre está dispuesto a darnos esa inyección llamada gracia de Dios. Termina por aquí la charla. Yo creo que si a alguno de ustedes le gustaría participar o si le gustaría colocar en los comentarios cuál fue el punto que más le llamó la atención o si de algún punto queda duda, que puede ser también, si le gustaría colocar en los comentarios cuál fue el punto que más le gustó, cuál fue el punto que todavía guarda dudas y con gusto les estaremos respondiendo. Que tengan una muy bendecida Semana Santa, que no sea simplemente como algunos se lo toman, como una semana de vacaciones medio paganas, sino que realmente sea una Semana Santa, una semana para pensar, para reflexionar, para cambiar, para en algún punto entregarnos a Dios de corazón y que María Santísima nos ayude muchísimo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.